Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Espero que todos estén disfrutando un buen inicio de año y creo que es muy importante que comencemos con la palabra de Dios por delante de nuestras vidas, a fin de que todas las cosas puedan sonreír en este año para la bendición y para la gloria de Dios en nuestra vida. Quiero compartir con los presentes un tema que he titulado Caminemos sobre las aguas. Es un tema muy sencillo realmente, que habla acerca de cómo Dios nos llama a caminar con Él y de lo que es necesario para poder caminar junto con Él. Y para esto vamos a utilizar un texto en la Escritura, a través del cual vamos a aprender errores, pero también aciertos de uno de los discípulos quizá más emblemáticos de los que eran discípulos de Jesús, que es el apóstol Pedro. Pedro era el más grande de todos los apóstoles, era el mayor de edad entre ellos. Era también un hombre bastante impulsivo, una persona con un carácter arrebatado, con un carácter que quizás no fuera el más adecuado, pero Dios se puede glorificar en cualquier carácter que tengamos. El carácter es algo que viene con nosotros cuando nacemos, es una parte de nuestro ser. Y no hay carácter bueno ni carácter malo. Lo importante es que nuestro carácter sea utilizado de la manera que Dios nos lo pide para que podamos con él glorificar a Dios. Vamos a leer por favor Mateo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículos del 22 hasta el 33. Y aquí vamos a encontrar la base de lo que hoy vamos a estudiar. Este pasaje habla de cuando Jesús terminó la alimentación de los 5,000, aquellas personas que habían venido a escucharlo desde hacía mucho tiempo y que estaban ya varios días. La gente tenía hambre, Jesús los alimenta, y en 3 pasajes se registra este evento que vamos a leer de Mateo 14, también está en Marcos, también se encuentra en Juan, pero solamente Mateo tiene los detalles acerca de las palabras que Pedro dijo. Solamente Mateo lo contiene, y es muy importante porque yo he encontrado en este texto tanto un aliciente para mi vida, para sostenerme en tiempos difíciles, pero también he encontrado cosas que debemos evitar y que en el caminar con Cristo ciertamente tenemos que enfrentar en algún momento. Mateo 14, 22, vamos a dar lectura a todo este texto. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias por este año nuevo que nos permites mirar, Señor. Este primer domingo del año, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tu palabra nos pueda dar guianza, dirección, que tu Espíritu nos dé una visión para este año, Señor, lo que tú quieres y esperas de nosotros. Padre, que nuestras vidas puedan ser conformadas a tu voluntad. A través de este pasaje, enséñanos ese llamado a caminar, Señor, lo sobrenatural que es estar cerca de ti y lo que requerimos, pero también lo que debemos evitar, Señor, a fin de no hundirnos
como lo hizo este varón. Padre, habla a cada uno conforme a su necesidad, te ruego, y permite que este primer domingo de año nos traiga una bendición particular e importante que nos marque un camino a seguir. Padre, te pido esto por favor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje, como lo comenté hace un momento, fue el mismo día donde Jesús alimentó a aquellas 5,000 personas que estaban hambrientas, donde Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Un niño se presenta con 5 panes, con 2 peces, Jesús bendice los panes, toda la gente se recuesta, se reparten los 5 panes y los 2 peces entre toda la multitud, recogen 12 cestas llenas de todo lo que había quedado, obviamente un milagro que había hecho Dios. Posteriormente Cristo después alimentó en otra ocasión a otros 4,000 también, y esto nos habla de cómo en el Señor siempre hay el pan para el alma. Nunca Dios envía a nadie con las manos vacías cuando viene hacia Él. El Señor se quedó para despedir a la multitud, para orar también. Estaba agotado, estaba cansado. Fue un día de predicar a una grande multitud. No tenían bocinas, no tenían, pues como hoy, micrófonos. Era mucho más complicado. La gente estaba en campo abierto. Entonces yo solamente puedo imaginarme cómo haría el Señor. Quizás Él hablaría y todos oirían, o quizás Él hablaba y los discípulos repetían lo que Él hablaba a fin de que se pudiera escuchar en muchos lugares, no lo sé. Era una multitud demasiado grande para poder atenderla en un mismo lugar. Aparte, solamente se contaban los varones normalmente. En los censos que se hacían en el pueblo de Israel, solamente se contaban a los varones de 20 años hacia arriba. No se contaban las mujeres, no se contaban los niños. Entonces la multitud era de 5,000 varones más las mujeres, las esposas, los niños, lo cual quizás haría fácilmente una multitud de unas 15,000 a 20,000 personas que estaban ahí presentes en ese lugar. El agotamiento era muy grande y el Señor sabía que él necesitaba fortalecerse en Dios para continuar la jornada. Y lo que hace es que les dice: ¿saben qué? Ustedes adelántense, yo voy a quedarme aquí un rato, necesito orar, necesito estar en la presencia de Dios. Y esto nos da la primera enseñanza acerca de lo que hoy quiero yo compartir. La primera instrucción, o lo que Dios nos muestra en esto, es: necesitamos renovar siempre nuestra fuerza en Dios. Estamos empezando un año. Yo no sé si para ti el año que terminó fue un año de muchas bendiciones, o fue un año de muchos problemas, o fue un año donde estás empezando a caminar con Dios, o es un año más de los que has caminado con Dios. Pero sea cual sea tu caso, y sea cual sea el mío también, requerimos fortalecernos en Dios. Él se quedó, dice la Escritura, que Él se quedó a orar, subió al monte aparte. Y es una práctica muy importante que debemos seguir en nuestra vida si queremos caminar con Dios. Yo les recuerdo que caminar con Dios no significa venir el domingo a escuchar la palabra nada más. No significa únicamente ser parte de un grupo y que te acepten. Caminar con Dios es caminar día tras día, guardar su palabra, estar con Él. Eso es caminar con Dios, eso es el cristianismo. No vaya a pensar usted que ser cristiano es venir el domingo a sentarse, oír la palabra y hacer de repente alguna lectura bíblica, una oración cuando comemos. Eso nada más son partes importantes de la vida de un cristiano, pero no es el caminar del cristiano. El caminar es día tras día, guardando su palabra, siendo útil a Dios, guiando a los nuestros en nuestro hogar, a Cristo también. Un caminar con Dios es una relación personal, una relación que uno tiene con Dios. Y Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y se sometió a las mismas debilidades que nosotros. Y Él también necesitaba recuperar su fuerza en Dios. La primera instrucción que le encontramos del Señor y que debemos imitar es: no comiences este año si no buscas de Dios una dirección para tu vida. Si no quieres cometer los mismos errores que quizás has cometido anteriormente, si no quieres caer en los baches que tal vez ya has caído, es importante que puedas buscar a Dios para tener una dirección para tu vida. Es muy importante. Si Cristo mismo lo hacía, ¿quiénes somos tú y yo que no necesitemos esa guianza de parte de Dios? Él se queda a orar, los discípulos se adelantan en una barca, en este caso iban sin Cristo. Vamos a leer versículo 22, vamos a ir viendo cada uno de estos versículos. Dice el verso 22: enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Sí? Jesús los hizo entrar, iban a la otra ribera, y dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínense despedir a 5,000 varones con sus familias, despedirlos personalmente tal vez, algunos se irían, otros se quedarían. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué hora sería? No lo sé, pero seguramente era noche, seguramente ya era oscuro. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, lo cual sugiere que Jesús tardó un buen tiempo orando, un buen tiempo en comunión con Dios. Y dice la Escritura en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esta barca, de la cual nos habla aquí la Escritura, es una imagen, pienso yo, de lo que es la vida del ser humano. La Biblia compara muchas veces la vida del hombre a diferentes imágenes. A veces la compara a árboles. Dice la Escritura, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, hablando de cómo el hombre no se arrepiente. Otra ocasión dice que la vida del hombre es como una casa. Dice el texto, levanta tu casa sobre la roca. El hombre que oyó mis palabras y las hizo es semejante a aquel que fundó una casa sobre roca firme. Y vinieron ríos, descendieron vientos y pegaron con ímpetu, golpearon. Pero la casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca. Y en este caso, la Biblia compara la vida del hombre aquí a una barca, pero una barca en la cual en ese momento no estaba Jesús, porque Jesús se quedó aparte en otro lugar, ¿verdad? Y en este caso, dice la Escritura que la barca era azotada por las olas. Y esto es un reflejo fiel de nuestra vida. La Biblia le llama a nuestro caminar en esta tierra, le llama los días de nuestra peregrinación. Y una peregrinación, para que entendamos, pues siempre que hablamos de peregrinos, pues nos viene la idea de la gente que va hacia la basílica, ¿no? Que van caminando. Esa es una peregrinación temporal, pero la idea es fiel. Son personas que no tienen una morada fija, que solamente van de paso, que les urge llegar a su destino, porque mientras no están en su destino están inseguros, están expuestos a robos, a accidentes, tienen hambre, no tienen muchas cosas de qué echar mano porque van de camino. Entonces, una barca, en este caso, es un símil, es una imagen de nuestra vida. Y así como esta barca era azotada por las olas, también nuestra vida y seguramente tu vida ha sido azotada por las olas de este año que terminó. Dificultades, enfermedades, quizá problemas económicos, quizá dificultades por causa de seguir a Cristo, no sé cuál sea tu caso. Y también dice que el viento les era contrario. Y esto especialmente es cierto en la vida de una persona que es cristiana o de alguien que está buscando a Dios. Los cristianos tenemos literalmente que caminar contra la corriente. Y si usted alguna vez le ha tocado remar, alguna ocasión hacer un poco de esfuerzo con remos y rema cuando hay un viento opuesto, es muy pesado, es muy complicado y de hecho es bastante agotador. Lo más sencillo es darse la vuelta y seguir y navegar o remar en pos del viento. ¿Por qué? Porque todo se facilita. Por eso Jesús dijo que el camino ancho era fácil y que muchos iban por él. ¿Por qué? Pues porque realmente no tiene mucho esfuerzo, simplemente hay que seguir lo que los demás hacen. Pero el camino angosto, dice la Escritura, que era difícil. Dice que pocos son los que lo hallan y pocos son los que caminan por él. Y el cristiano ciertamente y el que busca a Dios, de alguna forma siempre está remando contra corriente. ¿Estás en contra de las modas de este mundo? ¿Estás en contra de la manera de pensar de este mundo? ¿Estás en contra de la forma de vida y de las metas que la gente en este mundo busca? Si tú quieres buscar a Dios, vas siempre remando contra la corriente. Y es cansado, la verdad. Es cansado, no es fácil. Es mucho más fácil tomar el rumbo opuesto y decir, pues ya vamos a hacer lo que todos hacen y olvidémonos de problemas. ¿Para qué tanto conflicto? Se requiere una visión, se requiere un propósito en tu corazón para poder caminar con Dios. Si no, lo reduces a, pues yo voy a la iglesia, pues yo me congrego, pues no mato, no robo, no adultero, pues estoy bien, ¿cuál es el problema? Y te pierdes el propósito para tu propia vida. Los discípulos iban en su barca e iban hacia el viento
contrario, porque iban a la otra ribera. Un camino difícil. De manera constante nuestra vida es azotada por problemas, dificultades, obstáculos. El viento es contrario casi siempre para el cristiano. ¿A qué me refiero con esto? A que ser cristiano va a implicar tener muchas dificultades. Pero la verdad es que también no ser cristiano también tiene muchos problemas. En esta vida todos tendremos problemas, cristianos y no cristianos. Lo único que podemos elegir es por quién tendremos problemas. Si por nuestros pecados y por nuestra necedad o por causa de obedecer a Dios. Pero problemas vas a tener siempre. Seas cristiano o no seas cristiano, dificultades tendrás siempre. El que no es cristiano tendrá la desventaja de que enfrenta sus problemas solo, porque él solo se metió en ellos. Y ahora pues tiene que ver cómo le hace, y a ver cómo sale, y a ver a quién le pide ayuda, y a ver qué ocurre. El que los tiene por causa de Cristo tiene una conciencia limpia de saber que Dios está con él, porque lo que está viviendo como dificultad lo vive por causa de obedecer la palabra del Señor. Y eso genera una fuerza muy grande en el corazón. Qué diferente es que tengas un problema por causa, por ejemplo, de predicarle la palabra a alguien y tengas una enemistad, quizás porque la persona no le gustó, se sintió redarguido y no le gustó la palabra. Qué diferencia que te metes en un problema porque estabas tomado y te empezaste a hacer de palabras con otro y te liaste a golpes. Qué diferencia de problemas. Los dos son problemas, pero uno tiene una causa justa y el otro tiene una causa que es totalmente impía, totalmente incorrecta. Entonces, en nuestra vida siempre tendremos problemas. También las personas que buscamos a Dios también tenemos muchas dificultades. También afrontamos muchos retos y también enfrentamos muchísimo agotamiento en nuestra vida, pero hay una diferencia: Dios siempre nos ayuda. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero cuando habla del inconverso dice: andabas en aquel tiempo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Qué triste, tener problemas y no tener de dónde agarrarte. Es como sentir que te vas cayendo y no puedes agarrarte de nada, de nada. En una ocasión un hombre que era ateo estaba en su lecho de muerte y su hijo, que también era ateo, pues veía la desesperación de su padre y le decía: padre, agárrate. Y el papá decía: pero ¿de dónde, hijo? ¿De dónde me agarro? O sea, en su desesperación sentía angustia porque iba a morir, pero no sabía qué hacer, porque había echado a Dios él de su vida. Y en ese momento de angustia él no tenía de dónde sujetarse, no tenía algo a lo cual recurrir para la necesidad y para la angustia. Por esa causa es que los problemas no siempre son algo malo. A veces los problemas son el motivo por el cual nos acercamos a buscar a Dios. Yo no sé si usted está aquí porque tuvo una aflicción, una necesidad, porque tuvo una tribulación que le ha hecho voltear los ojos al cielo. Por eso la Escritura nos dice que debemos dar gracias siempre en todo, aún en las cosas que no nos son o que no nos parecen buenas. ¿Qué ocurrió después de que ellos navegaban en viento contrario? Dice el verso 25 que Jesús de repente aparece en esa hora de necesidad. Dice la Escritura: mas a la cuarta vigilia de la noche, sería aproximadamente las 3 de la mañana, más o menos, 1, 2, 3, como las 3 de la mañana más o menos, se aparece el Señor. Estaban remando, imagínense, desvelados, cansados, ellos también trabajaron en lo de los 5,000. Dice: Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí estaban en su necesidad, pero Jesús se aparece delante de ellos para ayudarles. Verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Vieron que venía alguien, no sabían que era el Señor, y empezaron a clamar en su angustia. Qué importante es el clamor. Qué importante es que cuando hay necesidad y cuando hay temor clamemos a Dios. En este caso ellos dieron voces de miedo, empezaron a clamar. Jesús los tranquiliza, pero quiero que veamos Jeremías 33, versículo 3 antes de continuar. El clamor es muy importante porque es una expresión externa de una necesidad interna. Un clamor refleja una angustia, refleja una desesperación, y Dios está dispuesto a escuchar el alma necesitada. Y la verdad es que a veces sin Dios, pocas veces clamamos quizás a Él, no sentimos necesidad. Clama a mí, dice este texto, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una promesa muy hermosa.
te enseñaré cosas grandes ocultas, te voy a responder. Pero hay una condición: clama a mí. El clamor no es, Dios, ayúdame por favor. No, un clamor es algo que desgarra el alma. Yo me imagino, para esto yo siempre recuerdo cómo la Escritura describe a aquel hombre llamado Bartimeo, un ciego, un hombre que tenía ciego toda su vida. Y cuando este hombre oyó que pasaba Jesús cerca de él, oyó que iba ahí pero no podía verlo, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba tan fuerte que la misma gente le decía: ya cállate, hombre, ¿qué crees que te va a hacer caso a ti si tantos enfermos van junto con él? Pero dice que él clamaba todavía mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue tal la angustia y el clamor de este hombre que el Señor se detuvo y preguntó quién era aquel. Y se hizo el contacto y todos sabemos lo que pasó después. Pero él clamó, no se quedó callado. No dijo: bueno, pues ya me dijeron que me calle, pues no es propio. Ay, no, van a verme que lloro, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, van a verme que me humillo, ¿qué van a pensar? Ay, no, va a verme mi familia que estoy llorando, que estoy pidiendo, que me arrodillo, ¿qué van a pensar? Que no soy hombre. Van a pensar que soy débil, van a pensar, olvídate, estas son las formas que el mundo nos da. Los hombres no lloran, las mujeres lavan trastes, los hombres no hacen tal cosa, son las formas del mundo. Tienes que quitarlas de tu vida. Jesús, siendo hombre también, él clamó y también lloró cuando fue el momento. Son los estigmas de este mundo que hacen que los varones a veces no puedan acercarse a Dios con confianza. Es que no puedo llorar, es que no puedo arrodillarme, es que no puedo clamar. ¿Y quién dice eso? Yo prefiero hacer lo que dice Dios: clama a mí. Voy a clamar no para que me vean, voy a llorar no para que otros se conmisere de mí. Voy a hacerlo porque tengo necesidad, porque mi angustia está delante de mi corazón y no la puedo quitar de mí. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Cuando clamamos es lo que sucede. Aquí el Señor les iba a enseñar una lección de fe y confianza que nunca olvidarían. Una lección de fe que también puede servirte a ti si captas y entiendes el llamado de Dios para tu propia vida. Jesús llegó en el momento de necesidad y quizás este año sea para ti un año también decisivo. Yo no sé si este año, como muchos ya no vieron 2016. Quizá personas que tú conoces ya no llegaron. Ir el 25, el 30, el 31 de diciembre y murieron. Ya no lo vieron. Por la razón que tú gustes y mandes. Muerte natural, accidentes que en este mes que terminó ocurren bastante a menudo. Muchos ya no lo vieron, pero tú y yo aquí estamos todavía. Hay un propósito para todo esto. No hay coincidencias. Y si aguzas tu oído y si estás atento, quizá puedas oír la voz de Dios para que tomes determinaciones en tu vida. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Pero dice: clama a mí, ¿sí? A Él, a Dios, al Eterno, al que te creó, al que te formó. Él quiere oír el clamor, porque el clamor viene de una necesidad. Y a veces, si no hay clamor, ¿sabes qué hace Dios? Te sigue dejando que te sigas hundiendo más en el fango hasta que puedas clamar. Como decimos a veces, hasta que no tocas fondo, dices: ahora sí necesito a Dios. Bueno, pues qué bueno que ya te diste cuenta. No sería necesario, pero a veces el hombre, en su soberbia y en su insensatez, se permite llegar hasta profundidades espantosas antes de poder clamar y de buscar a Dios. Ojalá que no sea ese tu caso. Verso 27 de Mateo 14. Cuando los discípulos ven al Señor y claman y dicen: un fantasma, y tienen voces de miedo, enseguida el Señor les da palabras de aliento. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es lo primero que les dice: tengan ánimo, como diciendo: sigan remando, no se desesperen, continúen, aquí estoy yo con ustedes, aunque no me vean. Lo segundo que tenemos que aprender es que el Señor siempre está cerca. Puede que no estemos claros o conscientes de su presencia, pero Él está siempre allí. Allí está siempre, cada vez que no lo veamos. Una vez un padre estaba con su hijo y iba a tomar una cosa que no era suya, el papá. Y el papá estaba volteando y decía: no viene nadie aquí, no viene nadie allá, vamos a agarrar esto que está aquí, las monedas que estaban por ahí puestas. Dice: no viene nadie, hijo, ya te fijaste bien. Dice: papá, es que no te has fijado bien. Dice: ¿pero por qué? Dice: es que no has volteado para arriba, te está viendo Dios.
El padre avergonzado ya no hizo lo que iba a hacer. ¿De qué sirve que te cuides de que no te vean los hombres si te está viendo Dios? Si el que está arriba no lo puedes engañar y sabe todas las cosas. Dice la Escritura que Jesús les dijo: yo soy, aquí estoy. A veces puede que en la adversidad no seamos conscientes de la presencia de Dios. Puede que pensemos, pues Dios no me oye, pues no lo veo, veo esta dificultad, veo este problema, veo esta angustia. Él siempre está presente ahí. Puede que tú no estés consciente, puede que tú no estés cierto, pero Él está ahí cuando te acuerdas y también está cuando no te acuerdas. Él está cuando estás triste y también cuando estás alegre, siempre está allí. El problema es que el pecado a veces tapa nuestros ojos para que no podamos mirar lo que es evidente, pero Él siempre está allí y te está buscando. O sea, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces tenés que entender y comprender que hay un Dios que está siempre cerca, pero que te está buscando para que hagas su voluntad y para que camines cerca de Él. Verso 28. Aquí entonces hace su aparición el apóstol Pedro. Pedro, que es el arrebatado, repito, el impetuoso, el impulsivo, toma la palabra del Señor que le dice: yo soy. Obviamente estaba lejos, había una tormenta, acuérdese, quizá la voz se oía un tanto borrosa, nebulosa, había viento, había olas, el ruido del mar cuando está en tempestad es impresionante. Y entonces el apóstol toma la palabra y lanza a la vez un reto, como también era una oportunidad que él quería para su vida, porque él dijo algo: bueno, a ver, si es Cristo el que está caminando sobre las aguas, lo cual no es normal, la gente no suele caminar sobre las aguas. Dice, bueno, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, obviamente porque no lo alcanzaban a ver todavía, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Reflexionemos un momento, ¿sí? Sus palabras, para empezar, no eran de duda, no era pues serás tú, no, más bien la idea es: Señor, puesto que eres tú, aunque no alcanzo a verte, pero sí escucho tu voz, manda que yo haga lo mismo que tú haces. Si tú puedes, Señor, yo también puedo, porque tú me mandaste a seguirte. Cuando tú me llamaste, recuerde cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, estaban pescando. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, Jesús los llamó a que lo siguieran. Cuando ellos ven a Cristo aquí, y en este caso Pedro, que era el más impulsivo, dice: bueno, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Podemos leer el texto muy rápido, pero pensemos lo que estaba pidiéndole Pedro. Manda que yo me baje del barco y que ponga mis pies en el agua y que pueda caminar, lo cual no es normal. Es algo completamente sobrenatural. Y el Señor le dice, verso 29, solamente dijo una palabra, Él dijo: ven. ¿Qué significa eso? Quiere decir que el Señor le estaba tomando la palabra. ¿Ok? ¿Quieres caminar conmigo? Adelante, ven a donde yo estoy. Y descendiendo Pedro de la barca, dice el verso 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Póngase a pensar un minuto. Lo que estaba haciendo era algo sobrenatural. Ahora, esto es un relato que fue escrito por testigos presenciales. No fue que, es que a mí me contaron que un discípulo de Jesús, pues dicen que fue Pedro. No. Estaban ahí todos, estaban ahí los 12. Y Pedro se bajó y los demás vieron a Pedro caminar sobre el agua. Obviamente también vieron a Jesús, porque él venía y pensaron que era un fantasma. ¿Qué significa esto? Esto es una imagen de cómo es el cristianismo. Caminar con Cristo es algo sobrenatural. Caminar con Cristo es algo que el ser humano no puede hacer porque Él quiera. Cuando las personas a veces dicen, bueno, ya tomé la decisión de ser cristiano, ya voy a empezar a caminar con Dios. Me he encontrado a muchos. Y de veras, de corazón lo quieren hacer, pero hay un error, lo quieren hacer ellos. No quieren humillarse delante de Dios. No quieren que Dios rija sus vidas, nada más quieren empezar a hacer, o sea, ven el cristianismo como una serie de mandamientos. No hagas esto y haz esto. El cristianismo no son reglas. Las reglas nos dan una dirección nada más. Pero ser cristiano no es guardar reglas.
Es una parte normal de la vida de un cristiano hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando la persona quiere caminar con Cristo, pero sin Cristo, o sea, por su fuerza, ¿qué pasa? Se cansa. 2, 3, 4 días, quizá una semana, pues más o menos ahí guarda todos los mandamientos, pero ya cuando llegan 10 días, 12 dice, no, ya me cansé, es bien difícil. No puedo dejar de estar viendo a las mujeres. No, es que no puedo dejar de robar, es que no puedo dejar de mentir. Nadie puede, y por eso la gente acaba con conclusiones en su cabeza. Nadie puede dejar de pecar. Bueno, ¿por qué? Porque estás hablando de tu experiencia como humano. Y estás solamente atestiguando y cumpliendo lo que dice la Biblia. Que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no es por tu voluntad. ¿A qué me refiero que no es por tu voluntad? A que cualquiera puede caminar con Dios, como aquí le dijo a Pedro. Ven. Y Pedro empezó a caminar, pero Jesús lo llamó. Pero Pedro ya estaba caminando con Cristo. El día que caminó sobre las aguas no fue el día que tomó la decisión de seguir a Jesús. Él ya estaba siguiendo al Señor. Y ese día fue el momento de probar que Jesús era el que lo estaba realmente llamando y que no era un llamado que solamente él tenía en su cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre caminar por ley y caminar en Cristo? Es muy sencilla. La persona que camina por ley solamente busca cumplir todas las reglas que la Biblia le pide, lo cual la verdad es bastante difícil, por no decirte que imposible. Pero la persona que camina por fe es aquella que ha entregado su vida a Dios. Es la persona que ha clamado a Cristo. Es la persona que ha reconocido su necesidad y su vacío de Dios, que pide a Dios que venga a su corazón, que se humilla y que está dispuesto a cederle el control de su vida a Dios. Ese sí puede caminar. El otro, pues va un rato medio a caminar y después va a decir, no, ya esto está bien pesado, ya mejor voy a buscarme una religión donde me dejen hacer lo que yo quiera. Es lo que hace la gente. O puede estar aquí mismo también y aquí mismo hace su religión también. O sea, la gente puede hacer religión en donde había gente que seguía a Jesús y realmente no seguían a Jesús. Dice la Escritura que Jesús mismo sabía el corazón de los hombres y sabía quiénes eran sus discípulos y quiénes no, aunque tenía un montón de gente atrás de él siguiéndolo. Pero no todos realmente estaban caminando con él. ¿Eres tú alguien que camina junto con Cristo o eres tú alguien que sigue a Cristo? Son dos cosas muy diferentes. Los que están junto con Cristo son los que simpatizan. Les gusta la palabra, les gusta oír la Escritura, les gusta hacer oración, les gusta leer la Biblia, pero nada más. Pero no entregan su vida a Dios. Esos tienen religión. Esa es la grande mayoría. Los que caminan con Cristo son los que van buscando imitarlo en cada aspecto de su vida. Es mucho más que asistir, que leer la Biblia. Es un Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un Señor, ¿cómo puedo guiar a mi familia? ¿Cómo puedo guiar a mis hijos? ¿Cómo puedo mi matrimonio someterlo a tu voluntad? Para que no seamos un número más de las estadísticas de los fracasos que este mundo nos da. Entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua. Esto es una imagen del cristianismo. Caminar con Dios es algo que es sobrenatural. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, Jesús te pide, ama a tus enemigos. Yo no conozco a nadie que sin ser cristiano pueda amar a sus enemigos. No hablo de perdonar. Una persona puede quizás medio perdonar a alguien, pero aparte amar al que te dañó, eso no es parte del carácter humano. El ser humano tiene un sentido de supervivencia que le hace querer destruir o poner de lado a aquellos que lo pueden dañar. Pero Jesús te pide, ama a los que te aborrecen. Si el amor de Dios no está en tu corazón, lo cual es algo sobrenatural, tú no puedes hacer eso. Es más, ni siquiera puedes perdonar al que te ha ofendido, pues menos lo vas a amar. Si ni siquiera lo puedes perdonar, menos lo vas a amar. Ni a la mitad llegas. No, es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. Tú no sabes lo que le hicieron a Cristo por tus pecados. No lo has pensado. Por eso ves las faltas contra ti como muy graves, pero no ves tus faltas contra Dios como muy graves, porque el egoísmo te hace pensar únicamente en tu propio bienestar. Por eso caminar sobre las aguas es un tipo y una figura del caminar siendo cristiano. Pedro
En el verso 29 dice que entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Se pondría Pedro a pensar, oye, a ver, y el agua, pues, ¿qué tan hondo está? Y el mar, ¿cómo? No es mucho pensar. Cuando tú sabes que Jesús te llama, si te pones a pensar demasiado en tu alrededor, en todas las dificultades que van a venir, en todas las circunstancias que van a cambiar, generalmente vas a acabar no haciendo nada. Y con el pretexto de que tú quieres hacer bien las cosas, no vas a seguir a Jesús. Es un pretexto muy común. A ver, Pedro, ya me dijo el Señor que fuera, ya oí su voz, pero no, a ver, pero déjame calcular bien todo, porque dice la Biblia que qué hombre antes de hacer no se siente y calcula así, pero no saques de contexto. El contexto ahí no es tomar la decisión de arrepentirte y dejar tus pecados. El contexto ahí es un proyecto para Dios, es algo diferente. Ya en Cristo. No es que ahí dice la Biblia que me detenga y pues una construcción tarda años. Entonces yo voy a tardar años en seguir a Jesús. No. Un texto fuera de contexto constituye un buen pretexto. Y a veces las personas usan textos bíblicos para justificar su falta de decisión para caminar con Cristo. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, ven. Ahora también muy importante es que Pedro tomó la iniciativa. Él dijo, Señor, yo quiero caminar contigo. Fue el único de todos los que estaban ahí que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús no lo tomó como imprudencia. A Jesús le agrada que seamos arrojados para lo bueno. Para lo malo a veces eras arrojado. Te echabas ahí una deuda para hacer una bacanal ahí de borrachos y de malvivientes, y te endrogabas y gastabas dinero y te echabas pleitos y problemas con los vecinos. Y ahora para Cristo quieres ser muy prudente, no te quieres aventar, no quieres tomar decisiones, no quieres hacer lo que Él te pide. Eso es incongruente. Jesús le dijo, ven. Pedro no se puso a pensar mucho. Se bajó y empezó a caminar. ¿Cuánto tiempo pudo caminar Pedro? ¿Cuánto tiempo pudo caminar Pedro? Tanto como se mantuvo mirando a Cristo. Porque dice que iba ¿hacia dónde? Para ir a Jesús. Yo quiero ver entonces 3 aspectos ahora que debemos evitar. Debemos imitar primeramente el clamar. Debemos imitar el arrojo de Pedro al decir, Señor, yo quiero caminar contigo, ayúdame a caminar contigo. Porque no vas a poder ser cristiano solo porque cumplas un requisito. Las reuniones que tenemos aún entre semana no te van a hacer cristiano tampoco. Solamente es una ayuda, un apoyo para que puedas entender la palabra. El caminar con Dios es algo que tú vas a hacer en tu vida a diario. Entonces, debemos imitar eso. Pero ahora en el verso 30 vamos a ver 3 aspectos que tenemos que evitar y que en la vida de toda persona que quiere buscar o que está caminando con Dios pueden llegar a ocurrir o quizá te han ocurrido. Vamos a ver verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Primer aspecto que tenemos que evitar. Dice la Escritura que él comenzó a ver el fuerte viento. O sea, dejó de hacer algo. Dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar el viento. Sí, caminar con Cristo no es fácil. Y si tú, en lugar de poner tus ojos en Cristo, empiezas a mirar los problemas, lo que va a venir, o como Pedro ahí empezó a ver el viento, dice, oye, está muy fuerte el viento, oye, ¿y cómo estoy yo caminando aquí? A ver, ¿cómo es posible? Caminar con Cristo no es algo que puedas tú racionalizarlo demasiado, en el sentido que quieras entender todo. Dios te va a ir supliendo y dando la pauta para hacer las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que evitar es empezar a mirar las consecuencias o las dificultades que pueden venir por seguir a Cristo, y que eso nos lleve a quitar los ojos de Cristo. Tenemos que evitar eso siempre a toda costa. Va a haber muchos distractores en tu vida que te hagan pensar, oye, no, mira, tienes que buscar para tu vejez, trabaja más tiempo, hazte un ahorrito, ya no vayas a la iglesia, mejor trabaja horas extras.
Distractores. Oye, mira, surgió este asunto por acá, atiéndelo. Oye, mira, surgió este pasatiempo por acá, dale tiempo. O sea, que quites tu mirada de Cristo, te va a ocasionar siempre. Es lo primero que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si no lo evitas, vamos a leer Hebreos 12, versículos 1 y 2. Si has caminado con Cristo, hermano, este año que pasó, solamente es por la gracia de Dios. No ha sido por tu fuerza, ni porque sepas, ni porque tengas experiencia, es porque Dios te ha sostenido. Porque caminar con Cristo es como andar sobre las aguas, no es natural. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 1 que debemos despojarnos de todo el peso, el pecado, o sea, tomar la decisión. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? El verso 2 nos recalca: puestos los ojos en Jesús. Esas palabras, puestos los ojos, quiere decir enfocándote. Como que, así, haz de cuenta, no sé si tú has visto alguna vez cómo los caballos de carreras los preparan para correr, y una de las cosas que les ponen son unos aparatos aquí, una especie como de tablitas, para que no puedan mirar a los lados. Los caballos tienen los ojos ligeramente de lado y tienen una visión periférica que les deja ver hacia su lado, poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante. Bueno, cuando van a correr les ponen a los dos lados, les ponen, no sé cómo se llama ese aparato, pero bueno, les ponen unos aparatitos aquí, unas especies como de parches, que solamente cubren la visión, dejándoles solamente un pequeño espacio de visión, pero es suficiente para que sepan a dónde deben de ir. Y nada más tienen que ver ahí, no pueden ver otra cosa. ¿Por qué? Porque ahorita van a correr, tienen que enfocarse a mirar al frente de la meta. Bueno, puestos los ojos en Jesús, la idea que nos da es algo así: despójate de todo lo que te asedia, los entretenimientos, los distractores, la música, las invitaciones, el cuate, el tío, el sobrino, todo lo que tú sabes que te va a desviar. Dice, pon los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo Pedro aquí que debemos evitar? Dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar a los vientos. Sí, si quieres caminar con Dios, va a haber dificultades, te lo garantizo. Tendrás problemas quizá en tu trabajo, tendrás problemas quizás en tu casa, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, no van a estar de acuerdo, no les va a gustar. Ya lo dijimos, problemas va a haber siempre, solamente puedes escoger por qué causa tienen los problemas. Tú sabrás si quieres tener problemas por pararte por Cristo o quieres tener problemas por avergonzarte de Cristo. De todos modos vas a tener problemas. Lo segundo que pasó y que tenemos que evitar, otra vez verso 30, verso 29, sí 30 de Mateo 14. Lo segundo que debemos evitar y que es una consecuencia natural de quitar los ojos en Jesús es que dice que Pedro, cuando vio el fuerte viento, dice que tuvo miedo. Tuvo miedo. Oye, estaba caminando sobre el agua. Ya había hecho lo más difícil. Ya se había bajado de la barca. ¿Tú crees que el que lo guardó para que no se hundiera no lo iba a guardar de los vientos y de las olas? Pues claro. Ya había hecho la parte más complicada. Pero quitó la vista, dejó de ver a Jesús, empezó a ver el viento, y cuando ve dijo, oye, esto está bien peligroso. No, hombre, yo quedo aquí parado, además sobre el agua, ¿qué estoy haciendo aquí? Empezó a racionalizar su caminar, dejó de relacionarse con Dios en ese momento y tuvo temor. Ahora, el temor no es pecado, tener el miedo, de hecho, es una reacción involuntaria. Cuando te vas a cruzar, sales de aquí en la calle, no sé si vas a tomar un camión que cruza la avenida, y cuando te vas a cruzar la avenida, pues te da miedo. ¿Por qué? Porque vienen los coches bien rápido. Y el miedo es bueno. Si no tuvieras miedo, te pasarías y te plancharían ahí un coche, un camión. Qué bueno que tengas miedo.
no hay problema. Pero el miedo, ¿a qué te va a llevar? A que tengas cautela, pero a que hagas lo que tienes que hacer. El problema no es el temor, el problema es cuando te dejas dominar y guiar por el temor. Imagínate que tienes que irte a tu casa y tu camión pasa de aquel lado, pero como tienes miedo de cruzarte, no te pasas, y ahí te quedas. No, es que está peligroso cruzarme. Oye, pero ¿no vas a llegar a tu casa? Pues sí, sí quisiera, pero está bien difícil llegar. Mira, los coches pasan bien rápido. Ok, sí, ten precaución, pero camina. Así muchos ven el cristianismo. No, pues yo sí quisiera estar con Jesús. Yo sí quisiera ser cristiano. Yo sí quisiera amar a Dios, pero está bien difícil. ¿Y te vas a quedar ahí mirando? ¿Y te vas a quedar ahí diciendo qué difícil es en lugar de hacerlo? ¿No será que tienes temor? ¿No será que tienes temor a las consecuencias y por eso prefieres tu seguridad, entre comillas, a echarte problemas por causa de Cristo? Pedro empezó a tener miedo. Y el miedo, dice la Escritura, que el temor del hombre pone lazo. Cuando empiezas a pensar lo que te van a decir, lo que te va a pasar, lo que no te va a pasar, lo que no te van a dar, lo que te van a dar, empiezas a tener dificultades. Mateo 11, versículo 12, por favor. Mateo 11, 3 capítulos atrás. Por eso Jesús dijo estas palabras a los judíos que estaban escuchando la palabra de su boca. Les dijo lo siguiente, Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Jesús no nos engaña. La diferencia entre Jesús y Satanás, ambos te piden que lo sigas. La diferencia es que Satanás nunca te dice el costo que va a tener. Te pone los platillos, te pone todo en charola de plata. Mira qué agradable, mira qué bonito, mira qué bien está esto, pero nunca te dice cuánto te va a costar. Y cuando lo consumes te dice, ahora sí tienes que pagar. Y tú, ay, tanto es. ¿Y por qué no me dijiste antes? Pues no preguntaste. Y Jesús cuando te llama, Él te dice, mira, yo te invito a que me sigas, pero esto te va a costar toda tu vida. Vas a tener que poner todo. Él te habla con la verdad. Y claramente te dice desde antes lo que va a implicar, pero también te dice, pero yo voy a estar junto de ti. Yo voy a estar cerca. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar nunca avergonzado si tú pones tu confianza en mí. Dice el Salmo 90, por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo también le sustentaré. Es una promesa, pero implica tomar un riesgo, un riesgo. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué sufre el reino de los cielos? ¿Violencia? ¿Por qué violencia? Porque si tú quieres ser cristiano vas a empezar a traer todo tipo de ataques contra tu persona. ¿Y quiénes lo van a arrebatar? Los violentos, los decididos, los aventados, los que sí saben que es difícil. Sí es difícil caminar con Dios, pero es más difícil caminar sin Dios. Sí es cierto, trae dificultades ser cristiano, pero trae más dificultades no ser cristiano y andar haciendo todo lo que la gente te dice para quedar bien con ellos. Yo no quiero vivir así. Este mundo trae destrucción y las consecuencias de no seguir a Cristo son nefastas en la familia sobre todo. Yo no quiero eso. Lo tercero que tenemos que evitar y aprender, vamos a regresar a Mateo 14. Entonces Pedro miró al fuerte viento, miró a las olas. 2, tuvo miedo. 3, siguiente error, dice, comenzó a hundirse. Ya estaba caminando. ¿El agua cambió? ¿Estaba dura y de repente estuvo blandita? ¿O qué pasó? No, el agua no cambió. Lo que cambió fue él. Su percepción de las cosas se transformó y lo que antes parecía un camino seguro, ahora era una trampa mortal. ¿Cuál fue la diferencia? Dejar de mirar a Cristo. Amado amigo, si tú quieres caminar con Dios, tienes que aprender a fijar tus ojos en el Señor. A no mirar demasiado a tu alrededor, porque alrededor muchos te van a decir, no, así no es, mejorarle así, mejorarle de esta forma. Cíñete a la Escritura, toma la palabra, escudriñala, estúdiala, verifica los mensajes que se te están dando, checa la palabra, relaciona, pídele a Dios luz, pídele dirección.
Aprende a relacionarte con Dios. No confíes en nadie, no confíes en ningún hombre, en el sentido de que no pongas tu confianza en un hombre. Pon tu confianza en Cristo y utiliza todo lo que sea bueno que venga de alguien, examinadlo todo, retened lo bueno, dice la Escritura. Él empezó a hundirse. Siempre que quites tus ojos del Señor, sin importar qué tan fuerte te sientas o creas ser, te vas a hundir. Te vas a hundir en tu matrimonio, te vas a hundir con tu familia, te vas a hundir en tu trabajo, te vas a hundir en tu salud, te vas a hundir en tus relaciones con los demás, te vas a hundir hasta en tu mentalidad. El pecado destruye la mente, la gente vive deprimida, vive angustiada, vive enferma, no tienen paz, no tienen amor, no tienen sentido para vivir. ¿Por qué? Porque están vacíos sin Dios. Te hundes, te metes a un hoyo y no sabes ni cómo salir. Pedro empezó a hundirse, ya estaba caminando. Y también esto sirve como una advertencia para aquellos que estamos caminando con Dios. Tú que ya estás caminando con Dios, no quites tus ojos de Cristo, sin importar qué suceda. Sin importar qué tan fuerte se levanten las olas a tu alrededor, sin importar cuántas aflicciones, sin importar cuántas tribulaciones, sin importar cuántas cosas ocurran a tu vida. No dejes de mirar y considerar a Cristo como lo que es, como el Señor en tu vida, porque Pedro también llegó un momento que se empezó a hundir. No vaya a ser que te empieces a hundir. Son 3 puntos que tenemos que evitar. No quitar los ojos de Cristo, no dejar que el temor nos domine, y 3, no empezar a hundirnos, sino seguir caminando. Pedro hubiera podido seguir caminando y haber llegado hasta donde estaba Cristo, pero lo dejó de hacer. Se detuvo, se paró, empezó a pensar las consecuencias de ser cristiano y lo que él hizo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que digas, ya de aquí no paso, esto está demasiado complicado, ¿cómo le voy a hacer? Mejor tiro la toalla, yo creo que ya no voy a poder más. A tus ojos puede parecer muy grave, pero cuando vas a Cristo y pones tu causa y confías en Él y clamas, Él te responde y te enseña cosas nuevas, grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas ocultas y nuevas? La forma en cómo vas a salir de ese asunto. La forma en cómo Cristo, sin que tú entiendas quizá cómo, sin que sepas todos los que tuvo que hacer Dios de repente esa situación, es diferente. A lo mejor no es como tú querías, a lo mejor no se resuelve como tú pensabas, pero Dios tenía un propósito en todo ello, y aún eso te bendijo y te traigo ayuda, a pesar de que las cosas no fueron como tú querías. O sea, no vaya a ocurrirte lo que ocurrió con Pedro. ¿Qué expresó Pedro? Señor, sálvame. Esto sí tenemos que imitarlo también. Si sabes que te estás hundiendo, si sabes que estás en un bache, si sabes que te encuentras en un agujero del que crees que no puedes salir, que crees que esto no se va a resolver, claro que sí se va a resolver, pero no va a cambiar el agua, no va a cambiar el mar, no va a cambiar la tempestad. Cuando Jesús vino a Pedro a sacarlo, la tempestad seguía y los vientos seguían soplando. La gente no va a cambiar, vas a cambiar tú. No va a cambiar tu familia, vas a cambiar tú. Y es lo que a veces no queremos. Queremos que Dios cambie a todos, pero no queremos que nos cambie a nosotros. ¿Por qué? Porque implica negarnos, porque implica reconocer, porque implica humillarnos, porque implica hacer muchas cosas. Y no queremos, no, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi tío, cambia a mi patrón. No, vas a cambiar tú. Tú eres el que vas a ser transformado. Pero Dios tiene que transformarte, y eso implica, así como una masa que le empiezan a quitar, y si algo no sirve, ¿qué hace el alfarero? La rompe y la vuelve a hacer, o la empieza a pulir y le da forma con su mano hasta que tiene la forma que Él quiere. Y seguramente que no sería algo muy, si hasta cuando crecemos en la adolescencia y nos crecen los huesos porque empezamos a crecer en estatura, tienes dolores. Hay jovencitos que hasta se les da fiebre a veces del crecimiento, por el crecimiento normal de los huesos. Un niño que le salen los dientes le da fiebre. El crecimiento genera dolor, el crecimiento genera aflicción. El crecimiento siempre está aparejado y asociado al dolor. Si quieres caminar con Cristo y no quieres seguir siendo una persona inconstante, tienes que estar dispuesto a que Jesús cambie tu carácter, cambie tu vida.
Y tú estar dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para que Él pueda glorificarse en ti, porque así no vas a servirle. Y va a seguir batallando contigo y va a seguir martillando, 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 hasta que se quiebre lo que no sirve. El agua no se calmó, el viento siguió soplando, pero cuando Pedro exclamó: Señor, sálvame, verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo rescató. En cuanto él clamó, Jesús estaba ahí para ayudarlo. Él pensaba que se iba a hundir, pero la verdad es que nunca se iba a hundir. Estaba Jesús viéndolo, pero se dejó dominar por el temor. Se dejó dominar por lo que él veía que era un viento muy fuerte, muy agresivo, muy feo tal vez. Se dejó dominar. Lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, una pregunta que yo me hice muchos años en mi vida fue: ¿por qué le dijo hombre de poca fe si fue el que tuvo más fe de todos? Si fue el único que caminó sobre las aguas, nadie más caminó, nada más él. Pero cuando lo saca de ahí le dice: hombre de poca fe. Creo que esa palabra de Cristo no es una reprensión, es más bien como el maestro que le dice al discípulo: tuviste la fe que requerías, pero dejaste de ponerla en mí. Vamos a leer Mateo 17, 19. Mucho tiempo me pregunté ¿por qué lo reprendió? Y he llegado a la conclusión, es mi opinión, por lo menos, que Jesús no estaba reprendiendo a Pedro. Yo creo que él no lo regañó, no fue una reprimenda, fue más bien: podías haber llegado más lejos, podías haber caminado más, podías haber andado conmigo más tiempo, ¿por qué dudaste? Mateo 17, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense cómo aquí había ocurrido que un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado, le pide el padre a los discípulos que oren por el hijo para que sea liberado, pero los discípulos oran y no es liberado. Entonces, como no es liberado, el papá viene con Jesús, Jesús ora por el muchacho y el demonio sale. Entonces le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y fíjense cómo responde Cristo. Vamos a volver a leer verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? No sé si tú conoces los granos de mostaza. Hace poco en la escuela dominical, en otra iglesia, una de las maestras consiguió granos de mostaza y parecen, no sé, como si fueran huevos de hormiga, algo así, minúsculo, pequeñísimo, muy pequeño. Parece hasta una motita de polvo, parece. Es una semilla. Y la mostaza es un árbol muy grande. Bueno, dice: porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, ¿cuánta fe se requería? Pues era poca, no era mucha, aunque fuera como un grano. ¿Pero qué? Pero si la pones en el lugar correcto. ¿Pedro tuvo fe o no tuvo fe? Pues claro que tuvo. ¿Cómo se pasó a caminar ahí si no tuviera fe? Claro que tenía fe en Cristo. ¿Cuál fue el problema? ¿Que no tenía fe? No, sí tenía. Dejó de ponerla en Cristo, dejó de confiar en Jesús. Ya estaba caminando, pero al dejar de confiar en Jesús empezó a hundirse. Así como le dijo a él: diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Es imposible caminar sobre el agua? Pues sí. Si tú le preguntas a un maestro de física, te va a decir: no puedes caminar sobre el agua, es imposible, el agua no te puede sostener, te vas a hundir, es imposible. Igual es imposible ser cristiano, es imposible guardar los mandamientos que Dios te da externamente e internamente, es imposible. Solamente quien camina con Cristo lo puede hacer, es imposible.
Vamos a volver otra vez a Mateo 14, verso 31. Entonces, cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, no lo está reprendiendo, yo creo que lo está estimulando. Si tú has tenido fracasos en tu vida, si has caído a un hoyo, si te sientes quizás desesperado, Jesús no está para destruirte. Él te va a decir, levántate y vuelve a caminar. Pero levántate, no te quedes ahí dando pena, no te quedes ahí conmiserándote a ti mismo, no te quedes ahí victimizándote, que pobre de ti. Levántate y vuelve a caminar. Levántate y toma las decisiones que debes de tomar. Levántate y pide perdón y clama a Dios y Él te va a ayudar. Le dice, ¿por qué dudaste? O sea, dice, ¿por qué dudaste? Hoy sabemos por qué, porque empezó a ver el viento, porque dejó de ver a Cristo, porque empezó a pensar lo que estaba haciendo y dijo, es que yo no puedo pararme sobre el agua. ¿Por qué dudaste? Y tenemos la respuesta, pero cuando Jesús le pregunta, le está dando un aliciente, anímate. Tiempo después Satanás pidió el alma de Pedro y Jesús le dijo, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe, o sea, otra vez, yo creo que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, estaba haciéndole referencia al evento de la barca. ¿Te acuerdas cuando caminaste conmigo? ¿Te acuerdas cómo te empezaste a hundir? Pedro, va a volver a pasar algo similar. Te vas a volver a hundir porque vas a dejar de poner tu fe en mí. Pero vuelve a levantarte. Y fue lo que hizo Pedro. Sí falló, sí negó a Cristo, pero lloró amargamente, se arrepintió y volvió a caminar con Jesús. Y después honró a Cristo dando su vida, muriendo crucificado. Y él mismo, cuando le iban a crucificar, Pedro dijo, no soy digno de morir como el Maestro porque yo lo negué. Crucifíquenme de cabeza, yo no puedo morir como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Y murió crucificado de cabeza Pedro. Dio su vida por el Señor. Tropezó, pero se levantó. Sí tropezó, sí se hundió, pero el Señor lo rescató y él pudo continuar adelante. Si este año que ha pasado ha sido un año que ha sido de fracasos para tu vida, levántate, no te quedes tirado. No dejes que el diablo otra vez vuelva a ser leña del árbol caído contigo y te haga pedazos, te siga humillando, te siga dando con todo. No lo permitas. Clama a mí, clama a Dios, dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y levántate y vuelve a caminar. Si empezaste a caminar y caíste y tropezaste, levántate otra vez. Si estabas ya caminando con Dios y tropezaste, levántate otra vez, no te quedes allí. ¿Por qué dudaste? Él te va a ayudar, Él te llamó. Si ya caminabas con Dios, no caminaste por tu sabiduría, ni por tu sapiencia, ni por tu conocimiento, caminaste porque Dios te ayudó. Y Él quiere que sigas caminando. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todo estaba tan sencillo. Nada más era que Jesús subiera a la barca. Pero si no hubiera habido ese viento, Pedro no hubiera caminado sobre el agua. Si no hubiera habido ese viento, Pedro no hubiera aprendido esta lección que nunca olvidaría. No debo quitar mis ojos de donde Cristo está. No debo dejar que nada me distraiga, a pesar de las dificultades que vengan. Es que, hermano, estoy empezando a seguir a Jesús y tengo más problemas que antes que no buscaba a Jesús. ¿Eso crees tú? ¿Tenías un problemón con Dios? ¿Eso crees tú, que tenías menos problemas? Eso dices tú. Pero, hermano, es que ahora que busco a Dios ya tengo este conflicto aquí, ya tengo de enemigo a no sé quién. Antes tenías de enemigo a Dios. Qué bueno que ya no. Qué bueno que ya no es tu enemigo Dios. Ahora Él te va a ayudar. Sí, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Solamente asegúrate de una cosa: que no falte en tu barca Jesús, que estés en la misma barca que Él está. Y aunque el viento está alrededor, no hay tormenta y tempestad que dure tanto tiempo. En su momento va a calmarse. En su momento va a venir la paz, pero si no hay esa tempestad, no hay oportunidad para que tu fe sea probada. Por tanto, no evites las circunstancias que puedan probar tu fe. No evites las circunstancias que te metan en un conflicto para pararte por Dios.
No las evites porque son las que te van a hacer crecer. Son las que te van a ayudar a conocer a Dios de una forma que nadie más lo va a conocer. Son las que te van a ayudar a entender que Dios es alguien real y que es alguien que para ti es personal porque te sacó, te ayudó en una dificultad que tú tuviste en lo personal. No las evites. Más bien di, Señor, ayúdame a pasar por esto. Ayúdame. Permíteme salir adelante sin avergonzarte. Permíteme pasar por esta angustia. Permíteme salir de esta enfermedad. Permíteme afrontarla, si no me la vas a quitar también. Y que esto sea para glorificar tu nombre. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuándo pudieron decir esto ellos? Cuando lo vieron en la dificultad. Cuando vieron cómo el problema, cómo el viento y la tempestad se amainó cuando Él subió. Si no dejas que Jesús se suba a la barca de tu vida, tus problemas van a seguir en aumento, en aumento, en aumento. Hasta que tú lo conozcas personalmente y sepas que Él es tu Dios, entonces vas a poder adorarlo. Entonces vas a poder realmente decir: tú eres mi Dios. No eres Dios, el Dios de la creación, no, eres mi Dios, porque tú me ayudaste a mí, porque tú me sacaste a mí, porque tú me consolaste, me confortaste a mí. Dios quiere que lo conozcas como tu Dios, no como Dios así impersonal. Dios es una persona, mi Dios. ¿Y qué le dijeron? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Solamente las dificultades a veces nos dan la certeza de que estamos caminando con Cristo. No debemos evitarlas, no debemos renegar de ellas, no debemos de renegar de las dificultades que nos hacen sudar, que nos hacen tener angustia, que nos hacen... ¡Qué bueno! Va a probar Dios tu amor, va a probar Dios tu firmeza en tu caminar, va a probar Dios tu fidelidad, va a probar Dios qué tanto quieres poner en práctica lo que has aprendido de su palabra o qué tanto no quieres. No lo evites, no te quejes. Sé valiente, sé hombrecito, sé mujercita y di: Dios, ayúdame. Yo no voy a poder salir de esto, pero si tú me ayudas, sí voy a poder. Ayúdame. Y fortalécete en Él. No permitas que el temor haga presa de ti, que digas: no, ya, de esto nunca voy a salir, se acabó. Espérate, pues ¿en quién confías? ¿Quién es tu Dios? ¿El que está en la pared pintado? ¿Quién es tu Dios? El Dios que yo conozco tiene poder. El Dios al que yo sirvo es un Dios que hace portentos y maravillas. No es un Dios que está pintado, es un pedazo de palo. Yo no creo en eso. Yo creo en un Dios que tiene poder y que aún las dificultades que han ocurrido en mi vida, aunque a veces han sido muy graves y muy difíciles, siempre han servido para algo bueno, que yo inicialmente nunca pude ver ni entender, pero que al paso del tiempo he visto: qué bueno que Dios permitió esto, qué bueno que Dios concedió que esto ocurriera en mi vida, pero qué bueno, sobre todo, que pude estar cerca de Él siempre. No lo evites. No quieras que caminar con Dios sea como un contrato en el que Él te va a firmar todas las condiciones para que todo esté seguro. No, eso nunca va a ocurrir. Dios nunca se va a ceñir a tus demandas. Si tú le quieres poner condiciones a Dios, estás perdido. Te equivocaste. Tú buscas un club, una religión, no buscas una relación con Dios. Él es Señor. Él es el Creador. Él no se somete a nadie. Todos se someten a Él. Y aún lo que Él busca para tu vida y para la mía es siempre lo mejor, es siempre lo que más nos va a convenir. Concluyo diciendo que este año puede ser un año que traiga a tu vida muchas bendiciones y es lo que Dios quiere. Este año puede ser un año que traiga un nuevo caminar. Si ya caminas con Él, para que tu caminar madure, para que aprendas a conocerlo de una manera distinta. Pero si no caminas con Él también, para que empieces a hacerlo. Para que entiendas que así como Pedro, Él también te dice: ven. Falta que tú digas: ¿hasta cuándo? No, recuerda que la vida se acaba, recuerda que el tiempo pasa y recuerda que mientras más va pasando el tiempo, las cosas se van empeorando también. Y no es igual caminar hoy con Dios que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 5 años. Te apuesto que hoy las cosas son peores que antes. Cada mes que pasa, cada semana,
cada año que pasa se va haciendo más complicado. Si oyes la voz de Dios, como Pedro, di: Señor, si eres tú el que me llama, permite que yo pueda caminar honrándote a ti siempre. Ayúdame. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Pedro se bajó? ¿O fue Jesús a darle la mano? A ver, Pedro, ven aquí, yo te agarro. No, bájate y empieza a caminar. Tienes tú que empezar a hacerlo. No va a venir Dios, no va a venir un ángel y decirte: hoy es el día, hoy empiezas. No. Ya tienes el llamado, ya conoces la palabra. Dispón tu corazón, clama a Dios. Él te va a responder y Él te va a ayudar. Pero pon tus ojos en Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Un año que empieza, un año que nos puede traer muchas bendiciones, un año que puede ser un cambio totalmente diferente para tu vida. Amado hermano, tú que ya caminas con Dios, esfuérzate, porque este año traerá seguramente retos. Este año traerá seguramente también dificultades. Aflicciones seguramente no faltarán. Pero dispón tu corazón, como Pedro, a seguir caminando, sabiendo que este camino no es de los fuertes, no es de los sabios. Este camino no es de los que más estudio o capacidad mental tienen, es de los humildes. Es de los que están dispuestos a decir: Señor, yo no puedo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús me dice: amigo, deja todo, ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Si Jesús me dice: amigo, deja todo, ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús me dice: amigo, deja todo, ven conmigo, yo iré a donde Él va, seguiré. Si Jesús me dice: amigo, deja todo, ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré, seguiré. Si Jesús me dice: amigo, deja todo, ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Yo iré a donde Él va, le seguiré. Yo iré a donde Él va, le seguiré. No hay mejor decisión que puedas tomar que la de seguir caminando con Dios si ya la has tomado, o la de empezar a caminar con Él si no lo has hecho. Recuerda que el llamado es a seguirlo, no a ir cerca de Él, sino a seguirlo. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir
al Cordero de Dios, por los caminos donde Él anda, quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame. Yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Es el Dios que yo conozco, uno que nos llama a seguirle, pero que promete estar siempre cerca, que no te va a dejar abandonado a medio camino, o te va a decir algún día, pues hazle como tú puedas, no, jamás. Aun cuando Pedro un día clamó, dijo, Señor, sálvame, y ahí estuvo el Señor, lo sacó, lo ayudó, no permitió que su vida se pereciera, no permitirá tampoco que la tuya perezca, si pones en Él tu confianza. Solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu mano sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva. Solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu mano sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti. Confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Necesito hoy y
y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Señor, queremos seguir y queremos servir, Jesús. Padre, el camino que hemos encontrado es el mejor que hemos tomado, Señor. ¿Cómo podríamos volver atrás a las migajas de este mundo, Señor? Al vacío, a la sequedad, Señor. Al pecado, a la inmundicia que en este mundo dominan, Señor. Oh, Señor, guíanos para nunca hundirnos como Pedro lo hizo, Señor. Para mantener nuestros ojos firmes ante ti, Jesús. Para poder mirarte, Señor. Aún en medio de la tempestad y de los vientos, Señor. Poder oír tu voz que nos dice ven. Poder oír tu voz, Señor, y poder caminar hacia donde tu voz está, Señor. Y no dejar de mirarte nunca, Señor. Y no dejar nunca de poner nuestros ojos en ti solamente, Señor. Oh, Señor, te damos gracias porque nos has permitido vivir todavía para ver este año nuevo. Gracias, Señor. Pero sobre todo permite que este año pueda ser un año donde nuestra vida pueda glorificarte, Señor. Un año en que nuestra vida pueda realmente serte útil, Señor. Mucho tiempo hemos servido ya el pecado, Señor. Basta ya, Jesús. Es necesario ahora servirte, Señor. Es necesario poner nuestro todo en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú aún ayudas a caminar sobre las aguas, Señor. Porque tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Tu oído no se ha agravado para oír, Jesús. Aún sigues estando dispuesto y atento, Señor. Dispuesto, Señor. Gracias, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí.
confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Muchas gracias te damos, Jesús. Hasta aquí nos has traído, Señor, y no nos trajiste para volver atrás. Podemos decir como el profeta Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por tu ayuda en este año que terminó, Señor. Gracias por tus bendiciones, Jesús. Gracias por los beneficios y también aún por los fracasos que ha habido, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que debemos dar gracias en todo, pues esa es tu voluntad, Señor, que aprendamos el lenguaje de la fe, el lenguaje que nos lleva a mirarte a pesar de las adversidades y de las tribulaciones. Gracias porque has permitido que esta iglesia sea bendecida también, Jesús. Solo por tu buena voluntad, Señor. Solo porque tú eres bueno, Señor, y tienes planes preciosos. Oh, Señor, perfecciona tu obra y conclúyela, Señor. Haz tu obra en cada uno de mis hermanos, Señor, y enaltece tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito seas. Amén, Señor. Amén, Señor. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor. Aunque las olas fluyan a tu oído, sabes que siempre, siempre estoy con, sabes que siempre, siempre estoy con.